Es muy fuerte lo que nos pasa a los seres humanos con la comida, tanto cuando la comemos como cuando cocinamos. Hoy voy a darme el lujo de conversar con Jimena Sáenz. Jimi es cocinera y también se dedica a comunicar la cocina de una manera muy especial. Por unos 12 años fue una de las conductoras del ciclo Cocineros Argentinos en la TV pública. Cocina, come, comunica como los dioses. Y hoy seguro que vamos a aprender un montón sobre la comida, sobre la cocina y cómo nos atraviesa en la conversación con Jimi. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Hola, Jimi. Hola, Jerry. ¿Cómo va? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Vengo amenazando con esta conversación hace mucho, así que estoy feliz de finalmente, después de un año pandémico, poder encontrarnos en persona y conversar. Y como sabes, ya muy bien, me gusta empezar con una pregunta grande. Y en tu caso, me encantaría saber qué aprendiste en todos estos años de cocinar, de comunicar la cocina, de enseñar a cocinar. ¿Qué aprendiste? Aprendí muchas cosas. Aprendí que la cocina nos conecta con algo muy profundo y muy lindo, y creo que eso es a mí lo que más me gusta de cocinar y de compartir cocina y recetas con la gente. Una receta de cocina o un plato conecta en general a muchas personas con algo muy primario y con un sentimiento muy lindo de cuando eran chiquitos, de lo que les cocinaban. Y me emociona mucho ver cómo un plato de comida puede generar tantas cosas en otro. Hace poco una amiga mía que vive en Holanda me escribió mensajes porque ahora estoy trabajando por un tiempito nada más como jurado en un programa de cocina. Ajá. Y ella desde Holanda lo ve todos los días el programa, hace ya varios años, 2 horas dura el programa, ella lo ve entero. Entonces me puse a pensar, ¿por qué ella mirará el programa de 2 horas? O sea, obviamente porque le encanta, porque le divierte, pero porque la conecta con la comida de su tierra, que no la tiene en Holanda. En Holanda es riquísima la comida. Ella es argentina y vive ahí. Ella es argentina. No está la milanesa, el pastel de papas. Y el otro día me escribió, habían hecho unos buñuelos en el programa, y me dice, se me caían las lágrimas, porque mi abuela me hacía buñuelos y los rebozaba en azúcar. Entonces me di cuenta cuando me dijo eso que hay algo mucho más profundo que la conecta con la cocina de su lugar, que no tiene que ver simplemente con que le parezca rico un buñuelo. Y es como que eso que está alrededor de la cocina y de la comida a mí me emociona mucho y me gusta descubrirlo y no me canso. Y bueno, aprendí que para conocer la cocina de un lugar y las recetas de un lugar tenés que viajar y charlar mucho y entrar en las casas, porque en general los platos más interesantes de todas las culturas salieron de las casas de familia. No de los restaurantes. No de los restaurantes. Obviamente que después los restaurantes mejoraron muchísimas cosas, pero si hablas con cualquier cocinero, por más famoso que sea, por más genio, Ferran Adrià y, no sé, René Redzepi, y cualquier cocinero grosso total, su comida favorita debe ser muy simple y está muy conectada con sus raíces y con algo muy, muy primario, me sale decir. Es la escena de Ratatouille, ¿no? Tan famosa que le sirven ese plato de Ratatouille. Sí. Y este tipo que está muy encumbrado y muy durito se derrite y lo lleva enseguida. Esa imagen es muy fuerte de esa película y es eso, ¿no? Totalmente, es exactamente eso. Esa película nos conmueve mucho a todos, o sea, fue realmente algo que conmovió a todos porque expresa muy bien cómo la cocina toca una tecla que no puede tocar ni el lenguaje, ni contar una historia, ni es comer algo. Y bueno, después hay otra escena muy famosa en la literatura que es la famosa Madeleine de Proust, que Proust describe lo mismo con una Madeleine. Y lo mismo pasa con Ratatouille. Y lo mismo pasa, no sé, viste que todo el mundo dice que la pasta frola de su tía, su mamá o su abuela es la mejor. Obvio. Que obviamente que no es la mejor. Si la comparamos en un concurso de pastafrolas, probablemente sea mucho mejor la de un súper pastelero por la técnica y demás. Pero es la mejor porque está asociada a emociones de
del amor que esa persona recibió cuando su abuela le hacía con todo el cariño del mundo una pasta frola. Entonces, creo que eso es lo que a mí más me gusta de la cocina y de la comida, es eso, esa conexión. Por un momento asocié con la música. Digo, ¿qué otras categorías hay que nos emocionan de esa manera? Y la música logra un poco de eso, pero después me quedé pensando, seguí en esa línea de pensamiento, y creo que no es tan fuerte porque la cocina nos relaciona con nuestros vínculos de chiquitos. Totalmente. La música te puede recordar una pareja que tuviste, o un enamoramiento, un momento de tristeza o de alegría, que está bueno, pero en general la comida se asocia a quién te la cocinó, con quién estabas sentado cuando lo comiste. Yo me acuerdo de muchos sabores de cuando era chico. No sé si esto te lo conté alguna vez por ahí, sí. Pero hay algunos sabores que no volví a encontrar. Que no sé si no volví a encontrar porque ya no existen o porque tengo un recuerdo que no sé si es realmente así. Quizás es idéntico el plato que estoy probando. ¿Qué platos, por ejemplo? Por ejemplo, había unos tirabuzones, estos fideos así que pegan la vueltita, que se compraban en un lugar que ya no existe más, que quedaba a 3 cuadras de mi casa. Y que los comíamos en casa con la familia y tenían un gusto muy especial. Las empanadas de carne, chiquitas, tipo tamaño copetín, de los viernes a las 5 de la tarde, con el sol poniéndose a través de la ventana del lavadero de mi departamento donde yo vivía. Sí, sí. Con mis viejos, con mis hermanos. Me acuerdo que por alguna razón teníamos las rutinas que en casa se cocinaban empanadas los viernes a la tarde, las hacían a la tardecita y a las 5 salían del horno, estaban calientes con el sol entrando ahí en invierno. Sí, sí. No sé por qué, pero me imagino invierno. Sí, sí, ese sol distinto del Y invierno. el gusto de esas empanadas no existe más. Sí, y totalmente. Es que es eso. Fíjate que vos describís toda una situación y era un momento hermoso que vos vivías. A las 5 de la tarde se terminaba la semana, empezaba el fin de semana y esa empanada tenía todo ese gusto. Y es muy conmovedor, y es muy conmovedor ver la cara, ver tu cara cuando vos contás te digo que me eso. emociono contándolo. Es muy fuerte. La cocina tiene eso que es maravilloso y cada persona la hace diferente. Es muy increíble. Así como, no sé, todos tenemos una letra cursiva distinta, o sea, y es única, lo mismo pasa con la forma de cocinar. A mí me ha pasado estar en el restaurante y tener que, no sé, explicarle a un cocinero nuevo cómo se hace un plato. Entonces vos le decís, bueno, mira, me acuerdo específicamente en un restaurante donde trabajaba hacíamos un crepe con manzanas caramelizadas. Entonces, yo soy muy obsesiva con los cortes, porque también estudié en la FADU, diseño de imagen y sonido, pero hice el CBC de arquitectura y me formateó mucho con las medidas, los cortes, el tamaño. Entonces, claro, yo cortaba la manzana en cuadraditos perfectos, todos iguales, todos iguales de una medida. Entonces viene una chica, le explico, bueno, vamos a cortar la manzana así. La chica la cortaba distinta. Dice, pero cuadraditos así, mirá, fíjate, 1 por 1, cuadradito. Y claro, para ella ese 1 por 1 y ese cuadradito lo debía asociar con otra cosa y la cortaba diferente. Y por más que lo habláramos muchas veces, nunca salía igual, porque salía su forma. Y eso pasa con todo en la cocina. Y te das cuenta de ese sello de cada uno cuando explicás recetas y otros las hacen, y cuando las hacen distinto, o por ahí hacen todo parecido. ¿Viste cuántas veces alguien te dice, no, yo hago la receta de mi mamá tal cual y no me sale? Porque es como que cada uno le imprime su personalidad a todo lo que hace. Y en la cocina eso es muy evidente, por eso en los restaurantes grandes de cadena es re difícil lograr la estandarización de las recetas. Es lo más difícil de lograr porque cada uno siempre le va a dar su toque. Y eso también hace que las empanadas de los viernes a las 5 de la tarde probablemente no las puedas volver a comer exactamente igual. Me quedaré con el recuerdo de eso, ¿no? Me lleva a un viaje todo esto que estás diciendo. Es como una huella digital esto que decís, que cada uno le pone su firma, digamos, o su huella digital a la comida, y me encanta porque lo que me está pasando ahora que empecé a probar cocinar cosas, conversamos sobre el risotto en algún momento, sí. Me está empezando a pasar que el risotto me está empezando a salir igual a mi risotto. Claro. Las primeras veces cada vez salía algo distinto y estoy como encontrando ciertas cosas. Estoy, usando palabras tuyas, internalizando la receta. Sí. Vos me dijiste algo así alguna vez y me quedó muy fuerte eso. Es como que son recetas que a veces empezaba a seguir paso por paso y ahora ya la tengo en el cuerpo y me sale y me empiezan a salir parecidos todos. Claro. Y ahora quiero cambiar y no me sale. Claro, que es como que me voy... Igual vos sos un caso
increíble porque tenés mucha disciplina, mucho rigor y te metiste con el risotto y vas al risotto y lo haces siempre, que está buenísimo y muchas veces no se encuentra eso. Por ahí alguien dice, ay, hago el risotto, después hago la tarta, después hago no sé qué y no mantiene una receta. Pero bueno, ahí, o sea, además de internalizar la receta, que tiene mucho que ver con lo de los hábitos, que vos hablas mucho, porque en un punto tiene que ver con eso, es que algo que al principio te era muy ajeno, por repetición, lo empezás a internalizar y ya no te cuesta trabajo mental ponerte a hacer un risotto. Tal vez antes ponerte a hacer un risotto era, bueno, me voy a preparar. No me interrumpan. Y ahora ya lo puedes ir haciendo. Y por ahí lo que tenés que hacer ahora es probar muchos risottos de otras personas, que eso es re importante también cuando comes, que es cuando alguien quiere ser cocinero, se tiene que exponer a la mayor cantidad de estímulos gustativos posibles. Entonces tenés que tratar de probar comida de muchas personas, de muchos restaurantes, de muchos países, o sea, todo lo que uno pueda va a enriquecer mucho el paladar. Y creo que ahora a vos te va a encantar empezar a ir a distintos restaurantes y pedir risotto y decir, a ver, ¿por qué este es más caldoso o menos caldoso? O el arroz está más durito o más pasado. Está buenísimo. Mencionaste varias cosas. Mencionaste cómo la comida nos conecta con esta cuestión emocional tan fuerte que casi no tiene paralelo. Mencionaste esta huella digital. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas aprendiste en todo este tiempo? Aprendí, bueno, la verdad es que viajar para mí fue una herramienta muy importante y me siento muy agradecida de haber podido viajar mucho y abrir mi mente a otras culturas. Hay una antropóloga que se dedica a la cultura alimentaria en Argentina que se llama Patricia Aguirre, que ella dice, vos no comés lo que te gusta, vos comés lo que te enseñaron que te gusta. Y es muy importante entender esa diferencia porque uno cree que acá nos gustan las milanesas y nos gusta el asado porque nos gusta, porque es riquísimo. Y no es solo eso, es porque te cocinaban eso, porque era una comida de celebración y está asociada a las emociones y porque es lo que había en el territorio. Entonces, como es lo que estaba disponible, es lo que nos termina gustando. Pero una vez en un viaje que hice a Vietnam, yo fui sola al sudeste asiático y entonces trataba en cada lugar de hacerme amiga de gente del lugar para, bueno, por esto que te digo, porque realmente cuando uno está con alguien del lugar, comes la comida más auténtica. Entonces en Vietnam me hice amiga de unos chicos vietnamitas que tenían mi edad. Entonces comía con ellos en todos los lugares a donde ellos iban, que era genial. Y a la mañana dijeron, vamos a desayunar. Perfecto. Vamos a desayunar un plato de, no sé, eran las 9 de la mañana. Fideos de arroz, cerdo agridulce, pepino encurtido. Una delicia. Yo como toda cualquier hora no tengo ningún problema, pero era para mi cultura muy extraño desayunar pepino, cerdo, fideos. Entonces les digo, ¿pero ustedes desayunan esto todos los días? Y me miraban con cara de, ¿qué vamos a desayunar? Sí, obvio que desayunamos esto. Pero los chicos también desayunan esto, porque yo me imaginaba un niño en Argentina que le da a desayunar pepino y cerdo y te miraría raro. Y sí, me decían, ¿qué van a comer los chicos? Comen desayuno, esto, es el desayuno. ¿Y qué comen ustedes? Me decían en Argentina. Y tostadas con mermelada. ¡Qué asco! O sea, a ellos les parecía un espanto. Claro. Y para mí esa anécdota siempre la recuerdo porque fue muy claro cómo el lugar donde vivís y la cultura en la que vivís condiciona lo que te gusta. Y eso a veces cuesta entender. Entonces, eso me enseñó también a viajar con la mente mucho más abierta y a comer con la mente mucho más abierta. Siempre me preguntan, ¿qué es lo más raro que comiste? Y en ese viaje con esos chicos, ellos me decían, no, vos tenés que probar. Lo más raro que hay acá es el huevo fecundado de pato. Que es, o sea, el huevo ya está el patito desarrollado adentro del huevo y ello, pero todo cartilaginoso, entonces se come todo. Bueno, yo decía, no sé si eso me voy a animar, chicos, perdón, pero no sé si me voy a animar. Bueno, vamos a comer un día y ellos piden eso y no me avisan qué era, venía todo envuelto en una salsa de tamarindo. Entonces me dan para comer, yo no sabía qué era, comí y después me dicen, era el huevo. Y la verdad que estaba buenísimo, o sea, yendo con una actitud abierta y comprendiendo que eso es parte de la cultura de la gente, bueno, se aprende mucho. Y en Argentina damos unas clases también
en la UBA, en el voluntariado, hacemos un voluntariado de cocina en la extensión universitaria. Y siempre doy un ejemplo, que es que cuando uno se acerca a ayudar a alguien con lo que está comiendo, tiene que ser muy abierto a cómo es su cultura alimentaria y no juzgar. Entonces siempre muestro una foto de algo que se llama cabeza guateada. Que si vos lo ves es bastante impresionante. Yo pongo la foto y empiezo a preguntar, ¿qué es esto? Y empiezan todos, es una cabeza de vaca. Sí. ¿Y saben dónde se come esto? Oh, y me miran con cara de, no sé, en otros países. Se come en Argentina, es una comida muy típica, la cabeza guateada, de Catamarca, de La Rioja, y se hace para celebraciones. Los chicos la comen también porque es algo de celebración, y es una cabeza de vaca que se envuelve en arpilleras, en diarios, se entierra como el curanto, se pone abajo de la tierra con brasas y se deja toda la noche. Entonces toda la carne de la cara de la vaca, toda la parte de las carrilleras, que son los cachetes, la papada, los sesos, ojos inclusive, todo eso se cocina muy lentamente, queda muy tierno, y se pone la cabeza arriba de la mesa y se caranchea, o sea, toda la gente agarra tenedores y come de ahí. Y eso es algo que te lo cuento y ya le veo la cara a Jerry, les cuento a los que están escuchando. No sé si me animaría. Y viste, es fuerte, pero es parte de nuestra cultura alimentaria. Sí, a mí me tocó comer, una vez en Hong Kong me sirvieron agua viva. Eso no probé un poquito y me dio mucha impresión, no pude comer. Me ofrecieron varias veces insectos, claro, y todavía no pude con los insectos. Y no solo eso, sino que me pasa al revés. Yo viví afuera bastantes años en Estados Unidos, en los 90, principios de los 90, y en esa época no era tan fácil conseguir afuera las comidas de acá. Ahora con la globalización quizás es más fácil, pero obviamente cada vez que venía a Buenos Aires me llevaba 3 kilos de yerba. Claro. O sea, ese gusto que los yanquis no entienden de nosotros, ¿cómo tomás eso que es horrible? Es horrible, pero es un gusto adquirido que a nosotros nos encanta. Exacto. Y yo no podía estudiar sin el mate, era una contradicción no tener mate y tener que estudiar. Y me acuerdo allá buscando lugarcitos chiquititos que tenían masa de tapa de empanada o no sé, o pastas como las que había en la casa de pastas a la vuelta de mi casa, ¿no? O sea, es difícil abrirse a esos nuevos gustos, pero es una experiencia súper rica, ¿no? Sí, pero es cierto que también, o sea, es una experiencia muy rica, pero a mí me pasaba en el sudeste asiático que el sabor es tan distinto porque ellos siempre le meten dulce a la comida. Para ellos el sabor no está completo si no está equilibrado. Dulce, ácido, picante y salado. Están los 4. Y acá no. Entonces, después de estar un mes allá, yo ya los últimos días decía, por Dios, dame algo que sea solo salado. Porque acá comemos solo salado. O sea, ni picante ni dulce. O sea, a veces alguna comida. Y al final es como que necesitas el mismo aire que respirás. No sé, es como que necesitas ese mismo sabor. Pero abrirse es muy enriquecedor. ¿A qué otros lugares fuiste? ¿Sudeste asiático? ¿Viajaste mucho? Tuve la suerte de viajar mucho y también que es como que invierto en eso, o sea, es tu pasión. Ahorro para viajar porque es lo que más me gusta y porque es donde más aprendo de mi trabajo. Claro. Porque es lo que me gusta, o sea, es como una mezcla así. Viajé a Japón, que también en Japón fue una maravilla, todo lo que comimos y cómo la cultura del lugar se mete en la cocina, porque la cultura de Japón, que es súper perfeccionista, esa cosa que tienen ellos del detalle, se ve mucho en la cocina. Y de hecho, después de haber ido a Japón, le digo a todo el mundo que si bien Japón es un país caro, podés comer muy barato, porque los japoneses son tan buenos haciendo lo que hacen, que el lugar más barato es muy bueno. Claro. Y en Japón tienen algo que también tiene que ver con su cultura, que es que la mayoría de los restaurantes son de una sola cosa. Porque ellos no van a ponerse a hacer sushi, yakitori, esto, lo otro, porque hay que dedicarse a una. Entonces, por ahí son generaciones de especialistas en yakitori o de ramen. O sea, cada uno tiene su especialidad. Acá estamos acostumbrados al bodegón que tiene de todo. ¿Te acordás la carta del bodegón? Que por ahí acá no está tanto, en Buenos Aires ya no quedan tantos, pero cuando viajas por el país, los restaurantes tienen pastas, pollo, carne, cerdo, todo.
Sí, sí. Viajar y comer es una cosa genial cuando uno puede hacerlo, ¿no? Le dedicaste un montón de tiempo a comunicar esto en la tele. Hubo una explosión del fanatismo por temas de cocina, de comida en la televisión. Cuando yo era chico me acuerdo que había algún Doña Petrona o algo así que había algo, cocinaba, pero ahora es increíble lo que pasa y no solo que hay muchos programas, sino que los que tienen más rating suelen ser programas que están de alguna manera asociados a la comida. ¿Cómo viviste estos 12 años o más de hacer tele con la comida? ¿Qué aprendiste en ese camino? Y aprendí, bueno, por un lado aprendí que la tele entra en todas las casas y hace que la gente se sienta muy cercano a cualquier persona que esté en la tele, y eso es re lindo. Aprendí que es una herramienta muy fuerte, bueno, claramente, ¿no? De comunicación. La verdad es que yo miré siempre programas de cocina porque a mí me gusta la cocina desde que soy muy chiquita. Entonces, cuando yo era chiquita, miraba programas de cocina todo el tiempo porque ya había justo lanzado Utilísima Satelital, un canal que era 24 horas, no dedicado solo a la cocina, pero estaba cocina, manualidades, de todo, y yo miraba mucho cocina. O sea que era algo que yo ya venía mamando, digamos, desde muy chiquitita. Y cuando surge la oportunidad de hacer un programa de cocina, yo tenía 25 años cuando empecé Cocineros Argentinos. Nunca me había imaginado estar adelante de cámara, pero me dijeron, hay que viajar, recorrer el país y cocinar con lo que vas conociendo. Me pareció que nunca iba a tener esa oportunidad, así que me lancé a eso. Y la verdad es que aprendí que, bueno, el poder que tiene la tele es muy fuerte y yo iba y mis compañeros íbamos, o sea, íbamos nosotros a cocinar, cocinábamos y nos íbamos a nuestra casa y nuestra vida seguía. Y por ahí esa receta que habíamos comunicado, que cada uno había comunicado, había cambiado de alguna manera la vida de otra persona. Obviamente que no de todos, pero nos llegan tantos mensajes hasta el día de hoy de gente que por una receta que vio en Cocineros desarrolló un microemprendimiento. O sea, ese tipo de cosas que a mí me impactaron mucho porque nunca me imaginé que iba a tener ese poder, una receta. Y nunca me voy a olvidar, nosotros viajábamos por todo el país, eso era hermoso de Cocineros Argentinos. Que era una combi, me imagino como salir de gira, esas bandas de rock de los 70, 80 saliendo de gira, ¿no? Sí, ¿Es algo así lo que...? totalmente, éramos, mi marido nos cargaba y decía, son los Rolling Stones de la milanesa. Exactamente. porque íbamos bueno, viajamos por todo el país, sí, combis, micros. Al principio viajábamos en micro de larga distancia. Me acuerdo de ir a Tucumán porque, bueno, cuando empezamos había poco presupuesto, entonces ir hasta Tucumán en micro, ir, grabar, volver. Y sí, íbamos, había dos formatos. El formato nota, que éramos solo 3 personas, un productor, un cámara y el conductor. Y después formato hacer tele en vivo allá, que eso era una parafernalia, obviamente implicaba mucho más movimiento, un móvil, todo. Esos eran muy divertidos porque éramos muchos viajando todos juntos. Y claro, íbamos al lugar y contactábamos, los productores obviamente, que hacen un trabajo increíble, contactaban a los cocineros del lugar y también nosotros pedíamos mucho las señoras que tenían ese conocimiento, porque en general es muy de la mujer todavía el conocimiento de la cocina. Entonces también buscábamos mucho eso, alguien que no sea profesional, pero que haga la mejor milanesa del pueblo o la mejor mermelada del pueblo. Y bueno, los productores buscaban esos perfiles y hacíamos un programa en vivo, esas personas venían y fue muy enriquecedor eso, aprendíamos mucho. Pero en uno de esos móviles en Entre Ríos, no me voy a olvidar nunca porque ahí fue como una piña para mí del poder que tenía el programa. Una chica viene con 3 nenitos y me dice, te quiero decir algo. Sí. Me dice, yo me quedé sin trabajo hace 3 años y con la receta de ustedes de alfajorcitos de maicena yo le doy de comer a mis hijos. Porque yo empecé a hacer eso en mi casa y los empecé a vender y eso me dio trabajo porque no conseguí otra vez trabajo. Wow. Ya está. Para mí se me puso la piel de gallina y eso siempre va a ser... no me olvido de esa experiencia nunca. Qué lindo, qué lindo.
No, el poder de la tele es increíble y sumado al poder de la cocina es una combinación explosiva. No me asombra que sean tan populares los programas de cocina ahora, pero de chiquito hubiese dicho, si me decías, ¿cuáles son los programas del futuro que todo el mundo va a ver de cocina? No, sí. O sea, parecía algo ridículo, ¿no? En ese momento. Sí, lo que pasa es que también es mucho un cambio de la sociedad en muchos aspectos, pero uno también tiene que ver con el rol de la mujer, porque cuando yo era chica, o sea, hace unos años, los programas de cocina estaban asociados a la obligación, es algo terrible, a la obligación de cocinar y que la mujer, o sea, inclusive muchos libros de cocina de otra época hablan de sorprender al marido. O sea, como prepárate, ponete linda la noche. Es muy fuerte y no son tan antiguos esos libros de cocina. Yo tengo de los 70s que hablan de, bueno, tenés que estar linda, prepara la mesa, llega tu marido, lo tenés que sorprender. Y eso no fue hace tanto tiempo. Entonces yo creo que hay una generación, por ejemplo, la generación de mi mamá. Si bien mi mamá cocinaba mucho, pero creo que esa generación que se empezaba a profesionalizar, que empezaba a trabajar, a salir de la casa, veía la cocina como algo molesto, como una cosa que te esclavizaba y que no había que cocinar en la casa. Que alguien resolviera la comida y que, si bien no era el caso de mi mamá en particular, pero creo que era una generación que no veía la cocina con mucho amor porque la cocina era algo que te ataba a tu casa. Y creo que después eso trajo sus consecuencias, que fue, bueno, la comida industrializada y todas las consecuencias de salud que estamos viendo ahora que traen los ultraprocesados, y se está volviendo desde otro lugar a la cocina como algo lindo, placentero, interesante de ambos sexos, que no es obligación de ningún sexo. Claro, pero sigue habiendo diferencias importantes, o sea, creo que todavía hay una brecha en varias dimensiones, y creo que esto alguna vez lo conversamos, pero si vos mirás la mayor parte de los premios de los mejores chefs, Michelin, de no sé qué, de cuántas estrellas, o inclusive muchos de los que están en la tele, nunca hice la cuenta de cuántos hombres y cuántas mujeres, pero hay muchos de los famosos que son hombres. Sí. Sí, eso... Es como una paradoja, ¿no? Si son las mujeres las que principalmente vienen cocinando, sí. ¿Por qué los que aparecen en la primera plana muchas veces son hombres, no? Y yo creo que es una brecha que todavía sigue siendo muy fuerte, que estamos trabajando mucho desde la gastronomía y las mujeres en la gastronomía por cambiarlo, eso. Es algo que en estos días se debate mucho, por suerte. Por un lado, es como que la mujer siempre estuvo muy asociada a la cocina de las casas y fue muy buena, o sea, haciendo las mejores empanadas y demás. Pero en el ámbito profesional, eso es lo que pasa también en muchas profesiones, que por ahí la edad en la que uno ya aprendió muchas cosas y ya tenés más herramientas para destacarte en tu trabajo, muchas mujeres elegimos ser mamás. Y obviamente que todavía no está repartido, lamentablemente, en todas las parejas al 50% con el padre. La crianza de los chicos. La crianza de los chicos, y el restaurante es muy sacrificado y es difícil criar niños teniendo un restaurante o trabajando en un restaurante de noche. Hay muchas mujeres que lo hacen, pero es sacrificado porque por ahí te vas de tu casa a las 5 de la tarde y no estás cuando se duerme, cuando le da la cena, y volvés a las 2 de la mañana y al día siguiente un niño se levanta, no sé, de la mía, a las 7 de la mañana. Entonces creo que eso juega muy en contra, pero juega muy en contra en todas las carreras, porque tengo una amiga arquitecta que el otro día debatían en un evento o en un congreso, me contaba que los mejores promedios de la Facultad de Arquitectura son de mujeres en las cátedras de diseño. Son las que tienen mejores promedios o se reciben con los mejores promedios, y sin embargo los premios son todos de los hombres. Qué locura. Entonces eso creo que se ve lamentablemente todavía en todos los ámbitos, y bueno, tenemos que trabajar mucho todos para revertirlo. Creo que en general tengo una mirada optimista, o trato de tener una mirada optimista con todo, entonces creo que de a poco va pasando. Pero todavía hay en muchos sectores de la gastronomía una mirada muy machista de que la mujer no es buena en la cocina porque no puede cargar peso, porque la cocina tiene una parte de trabajo muy sacrificado que todavía algunos hombres creen que no puede hacerlo una mujer. Increíble. Pero wow. Wow. Mencionaste al pasar, Jimmy, los ultraprocesados, y me llama mucho la atención la evolución de la comida, ¿no? Y de lo que comemos en general.
mi memoria, mi recuerdo cuando era chiquito, eran esos 3 o 4 platos tradicionales de la cocina argentina, de la milanesa. Vos mencionaste pastel de papa. Yo no comía mucho pastel de papa. De chiquito era más milanesa con puré, eran fideos, era papas fritas y huevo frito, ese tipo de cosas, ¿no? Y de hecho no mucho más. Eso, las empanadas, obviamente. Sí. Quizás tortilla de papa. Y con el tiempo fue cambiando, obviamente. Fue cambiando en varias dimensiones. Uno es toda la variable de la tecnología aplicada al procesamiento de la comida para poder crecer, industrializar y que no haya que dedicarle una parte importante del día a cocinar, cosa que quizás era lo que se hacía más tradicionalmente, especialmente las mujeres. Entonces llegaron los congelados y llegaron los ultraprocesados y los desecados y las distintas cosas que eran fórmulas mágicas que en 5 minutos tenías lo que quisieras. El microondas obviamente jugó un rol importante en esa revolución o transición. Y después empezaron a venir arriba de eso, estoy pensando en voz alta, ¿no? Y por ahí vos me vas a decir, no es así, pero arriba de eso vino la globalización, en lo cual empezó a ser posible comer comida de otros lugares en el lugar donde vos vivís. Al principio era raro, eran poquitos. Me acuerdo la primera vez que probé sushi, por ejemplo, y dije, no. O sea, parecido a la sensación de poner la cabeza de la vaca en el medio de la mesa o de que te sirvan el agua viva. Sí. Empezaron a aparecer cosas que antes no había, frutas que no existían, el kiwi no existía cuando era chiquito. Y empezó a hacerse más popular la comida, empezaron a jugar rol los hombres un poco también en la casa. Ahora entraron todas las nuevas corrientes del vegetarianismo, el veganismo y las distintas dietas se mezclan con todo. Es un despelote todo esto, pero me encantaría ver tu visión. ¿Cómo es que evoluciona la comida, lo que comemos, la cocina? Sí, es tal cual lo que decís, porque es mucha información. Hay veces que me abruma, porque digo, ay, Dios mío, es demasiado. Tal como decís, bueno, es como que me recuerdo de viajar una vez chiquita a Estados Unidos y era como, hay comida para hacer en el microondas, viene una caja, la metés ahí. Mi mamá estaba fascinada. Y en 5 minutos esta es la estás solución comiendo. a la vida. Claro. O sea, en 5 minutos comés y nadie cocinó. Y bueno, ahora vemos todas las consecuencias de eso, que son dramáticas, porque por un lado modela el paladar muy pobremente. Son las comidas ultraprocesadas. Esa es una definición que hizo un señor en Brasil, en una universidad de Brasil, creo que es Monteiro el apellido, esto de los alimentos frescos, procesados, ultraprocesados y la diferencia entre cada uno. Que los ultraprocesados son los que tienen una cantidad de ingredientes gigantesca y dentro de esos ingredientes muchos que uno ni siquiera conoce porque son productos químicos. Productos químicos que no sabemos ni pronunciar. Y que obviamente que se ponen ahí para que la comida dure más, para que mantenga su textura perfecta durante muchísimo tiempo, y también se estudia mucho, hasta con la neurociencia, se hacen estudios de ver qué es lo que hace que una persona quiera seguir comiendo algo y se le ponen todos esos aditivos para que vos te parezca más tentador comerte un paquete de papas fritas de paquete que comerte unas papas fritas que alguien te hace en tu casa. O sea, todo eso está estudiado. Entonces, bueno, eso es realmente, o sea, llegó a un momento ya muy peligroso, digamos, para la salud mundial y que se está hablando mucho. Pero también lo que decís de la globalización es re interesante porque como que, si bien yo tengo una contradicción con eso, porque a mí me gusta mucho la comida del mundo y me gusta viajar y me gusta hacer acá comida de acá y de allá y de allá, pero al final creo que se termina haciendo todo muy parecido y estamos todos comiendo tostada con palta y estamos perdiendo el amor o la repetición de la receta de desayunos clásicos, que está bueno que no se pierdan, porque lo lindo también es que cuando vos viajes no comas lo mismo en todos lados. Si vas y te comes una tostada con palta en Vietnam es una pena porque te estás perdiendo el cerdo con los pepinos. Pero te voy a decir, la tostada con palta está buena, a mí me gusta. No, a mí me encanta también, pero... Sí. Pero es verdad lo que decís, es como que deja de ser tan interesante el viaje y el conocer otros lugares. Sí, porque se pierde como lo territorial,
cómo la comida está asociada al territorio, está muy fuertemente asociada al territorio, porque también una cultura desarrolló una comida que tiene que ver con lo que tenía disponible y demás, y si se pierden esas recetas, se pierde lo interesante de viajar, que es, bueno, vamos a Egipto a ver las pirámides y a comer la comida del lugar, Claro. no a comer sushi. Entonces, bueno, es como que eso por momentos es peligroso, y las redes sociales también tienen ese doble filo de que por un lado es re lindo seguir cuentas, a mí como cocinera me encanta seguir cuentas de Australia, Inglaterra, Estados Unidos, o sea, de un montón de lugares porque veo las comidas de esos lugares, pero por otro lado es tremendo cómo últimamente, lo estoy viendo mucho en el último mes, cómo se viraliza una receta, pero es muy rápido el efecto. O sea, por ejemplo, ahora está de moda una pasta con queso feta y tomates cherries. Por ahí la viste en Instagram. No, todavía no. Pero... Es una fuente en el horno que se pone un cuadrado de queso feta en el medio, alrededor tomates cherries, aceite de oliva, y eso se manda al horno, se caramelizan un poquito los tomates, el queso feta se dora y todo eso después se mezcla con una pasta. Se popularizó en Instagram y ahora de golpe no sé todo el mundo está haciendo cientos eso. de cuentas haciendo lo mismo. Es muy impactante en todo el mundo, inclusive acá ahora Paulina Cocina, que me gusta mucho lo que hace y que tiene muchísima llegada, está explicando cómo hacer el coso del queso feta, que me asombra porque el queso feta es un queso que no conocen mucha gente en Argentina, porque no es muy un popular. Queso que más de Grecia. Sí, tiene un gusto muy especial, hay que aprender a quererlo, ¿no? Sí, y es difícil conseguirlo. O sea, ella empieza el video diciendo, bueno, si lo quieren conseguir, tienen que ir a tal lugar, porque no es tan fácil de conseguir. Entonces, como ese poder me asombra y me da un poco de miedo que terminemos comiendo todos lo mismo. Que es lindo probar muchas cosas, pero bueno, también es lindo que sigan asociadas a su territorio y que la gente no pierda ese cariño por esas cosas. Y después, bueno, todo lo que decís de las corrientes, del veganismo, vegetarianismo, creo que esas dos vienen con mucha fuerza por un tema ambiental, que yo también estoy cada vez mirando con más atención, que es los efectos de comer tanta carne para el medio ambiente, por la producción de tanto ganado. Entonces creo que son dietas interesantes, pero bueno, todo se vive con mucha pasión y con mucho... qué sé yo, a veces eso es como que es abrumador. Sí. Para contrastar el estado de sentirse abrumado, una de las cosas que a mí me gusta cuando me doy la oportunidad de cocinar es el efecto casi meditativo que tiene, ¿no? Uno entra en un trance. O sea, me encantan los momentos en la vida en los que estoy enfocado en algo y el tiempo pasa de otra manera, ¿viste? Cuando entras en esos estados, y la cocina me lleva ahí bastante frecuentemente. Sí. En general es no me molestes porque estoy en esto, digamos, ¿no? Y lo disfruto muchísimo. Hay algo casi terapéutico, ¿no? En cocinar también. 100%, y creo que eso fue lo que también llevó a que tanta gente en la cuarentena, en el principio de la cuarentena, que estábamos todos muy angustiados con la incertidumbre que eso traía, viste que la gente se volvió a cocinar a full. Creo que descubrieron el efecto terapéutico de la cocina. La cocina tiene ese efecto terapéutico. De hecho, yo soy una persona muy mental, como muy de estar en mi cabeza, y creo que recién ahora me puedo dar cuenta que a mí me gusta cocinar porque desde chiquita ya era así y era lo único que me hacía bajar. Nunca me gustó el deporte, como que no tenía nada físico para hacer, y la cocina era lo que me hacía bajar y conectar con hacer una masa, primero hacer la masa, después ponerla en la tartera, después poner el relleno y cocinar. Y de hecho están saliendo muchos libros sobre mindful baking, por ejemplo. Mirá. Hay como una nueva corriente de libros que hablan de eso, porque a mucha gente le hace bien. Por ahí te cuesta conectar con el momento presente, como a mí me cuesta, y la cocina es no te queda otra, porque si no se te quema todo. Exacto, o te sale mal, digamos, sí. ¿no? Y te hace esto de que en el mindfulness se habla mucho de abrir todos los sentidos y percibir los olores, y eso, la cocina te conecta muy fuerte con, bueno, el olor del arroz cuando se está cocinando, o de una torta en el horno, que es muy diferente el olor que emana la torta en el horno antes de estar lista, cuando está lista y cuando ya se empezó a tostar un poquitito de más. Y estar abierto a eso es maravilloso. O sea, casi podés saber si está lista por el olor. Sí.
Sí, totalmente. Y hay O algunos sea, no hay que libros- clavar el cuchillo. ¿O sí? Hay que clavar el cuchillo, es una gran herramienta hasta el día de hoy, pero el olor ya te avisa, el color te avisa, y hay un librito así chiquitito que está buenísimo que se llama Instrucciones para el cocinero de un monasterio zen, Ajá. que es un libro como del 1500 Ah. o 1600 que habla sobre esto del estado meditativo de cocinar y de lavar cada grano de arroz con la importancia como si fuese una persona. O sea, como cada grano de arroz. Y a mí me gusta mucho ese libro y igual es súper exigente, ¿no? Pero conectar como hasta ese nivel de lo más mínimo es muy lindo. Está genial. ¿Qué se viene mirando hacia adelante? O sea, todas estas corrientes y todo esto que pasa, ¿cómo vamos a... ¿Cuál es tu fantasía? Obviamente, esto es especulativo, ¿no? De cómo vamos a comer dentro de 10, dentro de 20, dentro de 30 años. ¿Va a cambiar mucho o no? ¿Cómo lo ves? Yo creo que lo que percibo que viene más fuerte es este tema de consumir menos carne. Creo que hay cada vez más información, si bien mi comida preferida es el asado. Ah, mira. O sea, realmente mi comida preferida es el asado, pero creo que no hay que asustarse con el tema de no comer carne para nada, pero sí reducirla. Ya se está hablando muchísimo del impacto que puede generar que vos, de pasar de comer, no sé, 5 veces por semana carne, bajes a 4, 3, 2, 1. Que no desaparezca de la dieta porque para muchos nutricionistas y para muchas personas, acá muchos veganos se van a enojar, pero para muchos nutricionistas es importante, inclusive mucha gente que era vegetariana volvió a comer un poquitito de carne porque siente que le hace bien, pero creo que se viene como una bajada del nivel de consumo de todo tipo de carnes importante y un redescubrimiento del mundo vegetal, de todas las posibilidades que tiene el mundo vegetal. Sí, aparte hay nuevas tecnologías que empiezan a simular los gustos, las texturas de las carnes, ¿no? Es súper interesante. Yo escuché un podcast de el que desarrolló estas hamburguesas veganas afuera, que tiene un nombre... El Beyond Meat. Ese, creo que es el de Beyond Meat. Y es súper interesante. Pasa que también ahí empiezan los otros cuestionamientos, que es que eso usa todo soja. Entonces, claro, profundiza otros problemas del sistema productivo. Y también los saborizantes que le ponen para que parezcan hamburguesas, tiene que ver con todo lo que hablábamos de los ultraprocesados. Entonces ahí es como que lo escuchás al tipo y es muy interesante lo que él desarrolló y por qué lo desarrolló, cuál es su motivación, pero me empieza a generar otras preguntas. Pero creo que sí, esto de comer más vegetales y aprender a cocinarlos, porque el argentino es tenemos una cultura donde la carne es muy importante y casi no comemos vegetales, digo, en todo el país, ¿no? Si uno recorres el país, te das cuenta de que se come muy poco vegetal. Y casi no usamos condimentos, excepto en el NOA, que es donde más usan, que usan mucho pimentón, ají molido o locoto, pero el resto del país no es muy de condimentar. Sal y un poquito de pimienta, quizás. Exacto. Y si vos no usás muchas especias y todo, el vegetal puede llegar a ser soso. A mí me encantan los vegetales, pero digamos, tenés que saber trabajarlos. Claro, sí, totalmente. Yo hice mucho risotto. Ayúdame a pensar en qué me meto ahora. Voy a seguir haciendo risotto, pero ya lo tengo internalizado, así que voy a buscar otras cosas. ¿Por dónde exploro? Mira, depende, o sea, si te gusta por el lado de algo que se resuelva en una olla, podrías explorar el lado de los curries, que tenés mucho para ir. Pero si te gusta la parte de lo meditativo de cocinar, te recomendaría que indagues en las pastas caseras. Y aparte que para amasar, decís. Para amasar. Que vos decís que te gustaba cuando eras chico la fábrica de pastas. Sí. Es hermoso hacer pastas, porque amasás, después te compras una maquinita para hacer pastas, o por ahí ya tenés, estirás la masa, haces rellenos, que podés jugar un montón con el sabor de los rellenos, rellenás, las cerrás. O sea, hay mucho para aprender en eso y es muy terapéutico. O sea, una de mis cosas preferidas es, si tengo tiempo, hacer pastas rellenas. Está buenísimo. Es mucho trabajo.
Una vez que lo internalizás, Ahí. no es tanto trabajo, porque cuando ya lo tenés adentro, hacer la masa es una pavada y estirarlo es una pavada, Claro. y después por ahí si lo rellenás es un poquito más de trabajo, y si no tenés tanto tiempo, terminás en fideos. Ujú. Y, y es muy lindo el proceso. Así que eso te lo Está bueno. recomiendo. Lo que estamos haciendo con mi esposa ahora son pizzas. Ella hace la masa desde cero, estira todo y yo me encargo de lo que va arriba de la masa. Perfecto. Y está bueno, pues es casi es un proyecto familiar. Y a mí me gusta experimentar con poner distintas cosas arriba de la pizza y... Perfecto. Y la masa es un mundo. Y otro mundo, o sea, estoy pensando también en Sí. cosas que a vos te gusten por lo que me mencionaste, Ujú. ¿no? Pensé en la fábrica de pastas, pero también en las empanadas. Sí. Puedes ponerte a buscar la forma de recrear esas empanadas de los viernes. La empanada es un mundo. O sea, cada preparación es un mundo, porque la empanada tenés hacer una buena masa, hacer un buen relleno, cuán jugoso es, cuánto tiempo las cocinás, si las freís, si las haces al horno. Hay muchas variables. Sí. Está buenísimo. Bueno, para alguien que se quiere empezar a meter en el mundo de la cocina, ¿qué le dirías? Y sí. Siento que hay mucha gente que quizás tiene las ganas y no termina de animarse. ¿Cómo le damos el empujoncito? Que se animen, no hay, o sea, realmente todo el mundo, viste que eso lo decía el de Ratatouille, cualquiera puede cocinar, decía el chef de Ratatouille, y es cierto. Lo que le diría es que prueben la mayor cantidad de cosas que puedan, o sea, que coman, que no se pierdan la oportunidad de comer en ningún lado, en la casa de un amigo, en la casa de una tía, en la casa de la abuela, en una panadería de barrio, en otra, que comer es re importante para saber cocinar, porque después cuando algo te gusta querés imitarlo. Entonces que prueben todo lo que puedan, que traten de no tener muchos nos, ¿no? No, a mí no me gusta tal cosa, no, a mí no me gusta tal otra. Me parece que es importante abrirse. Y también cocinar. O sea, no me sale tal cosa. No importa, hay que equivocarse, y la cocina también es algo re lindo porque tenés la oportunidad de hacerlo en tu casa, no es, no sé, física nuclear que no podrías hacer nada en tu casa, es algo que realmente podés ponerte un mediodía y aunque sea hacer una omelette. Si no tenés tiempo, hacete una omelette. En la omelette también hay mucho para aprender. Hacer una tarta los fines de semana. Como que perderle el miedo a la cocina o el respeto, porque por ahí mucha gente dice, no, pero yo cómo voy a hacer macarons. Los macarons los hacen solamente en la Duré. No. Ponete a hacer macarons y amigate con que te salgan mal la primera vez. Reíte de eso, comelos igual, siempre van a quedar comestibles. Como que equivocarse es re importante en la vida, y en la cocina es donde más se aprende de los errores. Uh-huh. Entonces como que yo le diría eso. Y después, si ya lo quieren hacer profesionalmente, un consejo que me dieron a mí, que yo no hice y que me arrepiento de no haberlo hecho, fue andar al restaurante que más te guste y pedí hacer una pasantía. Yo era tan tímida que Claro. fui al que más me gustaba y dije, 800 vueltas manzana antes de entrar. Cuando me animé a entrar le digo, hola, quiero trabajar acá. No tenemos lugar. Ah, bueno, chau. Ahí te fuiste corriendo. Y me fui y busqué trabajo, bueno, o sea, después de otra manera, pero realmente cualquier persona se va a sentir halagada de que alguien quiera trabajar en su lugar porque le gusta mucho, así que mi consejo es, si realmente se quieren dedicar profesionalmente, vayan a ofrecerse como pasantes en el restaurante que más les guste, y estudiar. A mí me parece que es importante, que ayuda un montón porque te da como una estructura, ¿no? Como la gramática, Claro. como la base, el que puede hacerlo que lo haga, pero no es fundamental o siempre va a haber tiempo para estudiar, pero lo más importante es cocinar todos los días. Cuando uno es pasante, ahí me quedé esto de pasante en un restaurante, nunca había juntado esas dos palabras, me encanta. Claro. Mi fantasía es que uno va ahí y tenés que hacer todos los días el mismo plato, siempre igual, durante todo el tiempo. ¿No termina siendo aburrido? Primero, ¿es así o no? Y segundo, ¿no es aburrido? Y muchas veces así, depende del restaurante en el que caigas. Claro. Eso es lo que a mí me cuesta del restaurante. O sea, yo hace muchos años no trabajo en restaurante y creo que esa es una de las razones por las que cuando yo trabajaba en restaurante me aburría. Esa parte me aburría y yo me acuerdo que trabajaba y decía, quiero además de esto trabajar para una revista gastronómica y hacer notas, porque yo era como que necesitaba
el ingrediente extra de la curiosidad de ver algo distinto, porque termina siendo un poco monótono. Pero esa monotonía de la repetición te hace excelente en eso que estás haciendo. Claro. Entonces yo por ahí... Termina siendo la experta en lo que fuera. Entonces yo por ahí digo, bueno, no soy tan experta al final en ninguna cosa, porque al hacer tantas cosas distintas, pierdo eso. Es como que, bueno, todo tiene sus pros y sus contras. Pero el pasante de un restaurante va y hace las tareas más simples, las que por ahí otros no quieren hacer. Claro. Bueno, a mí me mandaban en un hotel que trabajé a hacer la ensalada de frutas para el desayuno todos los días. Entonces, claro, bueno, estás ahí 800 horas cortando las uvas a la mitad, sacándole las semillas a kilos de uvas. Y los cuadraditos de manzana todos iguales. Esa era mi parte preferida. Pero disfrutás de todo y aprendés mucho, porque aprendés mucho estando en la cocina. O sea, muchos empiezan en la bacha. El trabajo más clásico para empezar en la cocina es en la bacha. ¿Qué es eso, lavar cosas? La bacha es lavar cosas. Estás ahí y lavás. Pero muchos de los grandes cocineros de hoy en día empezaron en la bacha y tenían la curiosidad de estar todo el tiempo mirando cómo hacían, cómo ponían, cuánto tiempo antes calentaban la sartén, qué le hacían a la carne. El que le interesa, y cuando en un restaurante hay un bachero que está muy interesado, en general hay muchas ganas de enseñarle a alguien que quiere aprender. Entonces hay una camaradería linda en ese sentido en la cocina. Está buenísimo. Bueno, le dedicaste 12 años a la tele, pero ese ciclo está terminando, ¿no? ¿O terminó? ¿Cómo sigue? ¿Qué vas a hacer? Sí. Y estoy en un tiempo así de incertidumbre. Quise que sea así. Por mi personalidad, no le doy mucho tiempo a pensar qué quiero hacer. Como que me obligo siempre a tener la próxima cosa. Me acuerdo que una vez la entrevisté a Narda Lépez y ella me contó que cuando terminó el secundario se tomó un año sabático para ver qué quería hacer. Y a mí me asombró, porque en mi mente eso era imposible. Como que, ¿cómo iba a hacer eso a los 18 años? Y ahora pienso que fue una genialidad que ella hizo y que yo en ese momento no hice. Entonces, cuando decidí dejar Cocineros, decidí porque sentía que tenía que seguir aprendiendo. Te había escuchado a vos que cada 10 años cambiabas de trabajo y me parecía muy interesante ese desafío. Y creo que siempre voy a seguir vinculada a la cocina porque es mi pasión, me encanta hacerlo. Pero buscando otras formas también de hacerlo. Pero todavía estoy en un momento de exploración, viendo hacia dónde me lleva. Como que decidí dejar Cocineros. Obviamente que tengo trabajos fijos que me hacen, con los que me puedo mantener, que me permiten vivir, pero estoy como en una exploración de hacia dónde voy, que bueno, es bastante vertiginosa, pero a la vez divertida, y que ya están surgiendo un montón de cosas re interesantes que no me hubiera imaginado. Está buenísimo. Hay toda una discusión, ¿no? En los trayectos de vida, cuando uno quiere hacer un cambio, si esperar a saber a dónde uno quiere saltar para pegar el salto, o si hace falta dejar lo que uno estaba haciendo para crear ese aire, para que surja el deseo y encuentres lo que querés hacer. Y en mi experiencia está buenísimo lo que estás haciendo, siempre y cuando no te apures a decir que sí a las cosas que empiecen a salir, ¿no? Claro. Porque uno está tentado. Uy, esto está bueno, digo que sí, pero bueno, ya te ocupaste con eso y quizás había otra cosa que era mejor. Sí. También es difícil decir, bueno, ¿hasta cuándo espero para decidir, ¿no? Pero a mí me encantan esos momentos, porque son momentos de mucho aprendizaje, de un cambio de ritmo, de reconectar con otras cosas. En general, a mí lo que me funcionó, no sé si esto sirve para otros o no, es reconectar con cosas que hacía de chiquito. O sea, volver a imágenes, a recuerdos, a olores, a comidas, a vínculos, a gente con... ¿qué era lo que me interesaba ahí y que por ahí nunca terminé de hacer? Como que quedó enterrado en algún lugar y ¡boom! De repente loco, aparece, ¿no? Te cuento, una de mis fantasías es escribir. O sea, de chiquito yo leía un montón, pero no escribía. Y esa es una de las cosas que tengo ahí, está en algún lugar, y de a poquito voy escribiendo algunas cosas, pero a mí me encanta esa exploración de volver hacia atrás y tomar envión, ¿no? Un poquito. Está bueno eso de volver hacia atrás. Sí, creo que un poquito lo estoy haciendo. A mí también me gustaría escribir, de hecho, como que bueno, también me gustan mucho los cursos, no tienen el de oratoria. Muy bien.
Y estoy con muchas ganas de hacer algún taller literario. Yo ya hice taller literario en otro momento de la vida y ahora tenía muchas ganas de hacer alguno. Leila Guerriero, que es una escritora argentina que me grosa. Da unos online y entonces estoy siempre viendo alguna fecha para anotarme. Como que estoy abriéndome, como decís, sí, a cosas diferentes. Y sí, es cierto, lo de decir que sigue rápido es tentador a veces, pero no, por ahora no me estoy comprometiendo en nada a largo plazo, todo como cosas cortitas y bueno, veremos a dónde me llevo. Está genial. Jimmy, quiero hacerte algunas preguntas cortitas, como ya las conoces muy bien. Yo les voy a contar a todos que vos sos bastante fanática como oyente de Aprender de Grandes y me encanta porque siempre me comentás y me mandás mensajitos y todo eso. Voy a decir que soy escucho los episodios el día que salen, desde el primer día. Y lo que me gusta mucho de este podcast es la diversidad. O sea, hablas con gente muy diversa y aprendo de todo lo que dicen. Así que cuando me llamaste me sentí honrada y que me quedaba demasiado grande el lugar. Al contrario. Y bueno, pero vine contenta porque me encanta. Y aparte lo interesante fue que yo te conocí a vos porque en uno de los primeros episodios hace exactamente 5 años, Adrián Paenza te mencionó de algo que hicieron en la tele juntos. Sí. Y que hoy más temprano me mandaste la foto que encontraste de ese episodio y estuvo muy lindo. Así que es como que pega todo el círculo. Sí. Bueno, vamos con el bombardeo de preguntas. Y la primera, con la que me gusta empezar siempre, es la de la máquina del tiempo. Suponete que tenés un amigo o una amiga que inventa la máquina del tiempo y te dice, Jimmy, te voy a dejar usarla una vez. Sí. Vas a poder ir a donde quieras y a cuando quieras, vas a estar un tiempito ahí y después volvés al aquí y a la hora. ¿Irías al futuro o irías al pasado? Bueno, todo el mundo dice es muy difícil porque es realmente muy difícil. El futuro me da miedo. O sea, creo que no iría porque me da un poquito de miedo ver. No querría. Y me gustaría ir al pasado. A mí me intriga mucho cómo surgieron algunas cosas de la cocina. No sé, cómo batían los bizcochuelos antes de que esté la batidora eléctrica, los merengues. Y pensaba que hay un cocinero muy famoso, muy importante en la cocina francesa, que es como el que empezó a ordenar todo el conocimiento, que se llama Antonin Carême, que su papá lo abandonó. Tenía muchos hijos, tenían como 25 hijos, y a él, a fines del 1700, lo abandona, es terrible la historia, a los 10 años, y le dice, mirá, yo no puedo mantener tantos chicos, fíjate, arréglatelas. Hacete de abajo, anda a trabajar a algún lugar, confío en vos, va a estar todo bien. Y el tipo con 10 años se va a un restaurante y los dueños del restaurante les da pena y lo ponen a trabajar en la cocina y termina siendo un tipo que hizo de todo. Entonces, como que me gustaría ir a esos años, esos fines de 1700, principios de 1800, donde estaba Antonin Carême ahí. Cómo un nene de 10 años tuvo la curiosidad y la disciplina para aprender tanto y llegar a ser un tipo tan importante. Me gustaría ver cómo ese restaurante en esa época, cómo funcionaba, cómo hacían las cosas, qué hacían, cómo se veían. Ese momento iría. Claro, yo nunca pensé, pero hay mucho de la cocina de hace un tiempo que no está registrado. Claro. O sea, sí sabemos cómo se hacen las cosas desde que hay videos, desde que hay libros, desde que la gente cuenta esto, sí. Pero hace 150, 200, 300 años no sé si hay tanto, ¿no? Es loco, el otro día veía como cuál era la primera receta de cocina y decían que era que en una de estas pirámides de Egipto, no me acuerdo bien en cuál, hay un dibujado como en secuencia cómo hacer pan. Y que esa sería la primera receta, como el primer registro de comunicar una receta. Entonces era moler el trigo y hacer un pan. Claro. Pero bueno, después, la verdad que libros de cocina llegaron obviamente muchísimo después. Sí, y eso me hace acordar a que hace poquito alguien me comentó algo que nunca había pensado, es que no sabemos cómo suenan o cómo sonaban las voces de personajes históricos. Claro. No tenemos manera. No, eso. O sea, como, no sé, Cervantes, como cuando hablaba de Cervantes, o cuando hablaba de Shakespeare, o cuando hablaba de San Martín. Qué loco. O Madame Curie, o el que fuera. No sabemos cómo sonaban sus voces, ¿no? Y no sé si va a haber forma jamás de saberlo. Es una cosa que me parece increíble.
¿Qué querrías haber sabido cuando estabas empezando que no sabías y que hoy sabes? Es decir, si te podrías hablar a vos más joven y decir, che, ten en cuenta esto, ¿qué te dirías? Esto de que los errores están buenos y que te enseñan. Yo me castigaba mucho, no me permitía fallar en nada, fallaba en un montón de cosas, pero digamos, cada vez que lo hacía, eso me ponía muy mal y por ahí no me daban ganas de seguir haciendo eso porque me había equivocado y ahora digo, qué tonta. Eras muy perfeccionista. Y es como que creo que perdí mucho aprendizaje por tanta exigencia. Entonces como que me diría, relájate, equivocarse está buenísimo, equivocate todo lo que quieras y hubiera hecho muchas más cosas. Y hubieras aprendido más también. Y hubiera aprendido más sin miedo a equivocarme. Me lo digo al día de hoy, me cuesta, pero sí. ¿Qué opiniones tenés, Jimmy, que sentís que son distintas a las opiniones de la gente que te rodea? Es difícil. Yo creo que toda la gente es buena. O sea, esa es una de mis opiniones que a veces no concuerdo con todos. Creo que la gente es buena y que tal vez se equivoca y que no está de acuerdo con alguien, pero creo que en el fondo no hay personas malas y a veces no es lo que todo el mundo cree. Pero bueno, eso creo que es una de las cosas que suelo pensar. Y otra cosa que suelo pensar, que no sé si no es igual a lo que piensan otros, pero que me cuesta ponerlo en palabras, pero que es que en la naturaleza y en cosas que pasan afuera, en mi jardín, por ejemplo, entiendo cosas que me pasan a mí internamente. Hay veces que cuando veo el cambio de las estaciones o cosas que pasan, tengo un jardincito en mi casa que lo quiero mucho y que cuido mucho y aprendo mucho de ver lo que pasa con el jardín y lo comparo con cosas que me pasan a mí internamente y creo que estamos muy vinculados con la naturaleza y que tenemos mucho para aprender de eso. Claro, o sea, pensás en vos misma y podés usarlo como analogía y decir, ahora estoy en invierno, ahora estoy floreciendo, ahora estoy no sé qué. Mira, sabes que cuando tomé la decisión de dejar Cocineros me costó muchísimo tiempo. Lo pensé mucho, pero es como que en una semana floreció la idea de hacerlo, ¿no? Como que dije, bueno, sí. O sea, lo venía pensando, hablando con mucha gente, con la psicóloga, con mi marido, con mi mamá, con mis hermanos, amigos, pero no lo decía, hasta que en un momento como que la idea se cerró dentro mío y lo comuniqué a los productores. Con todo el amor del mundo me fui muy bien, pero como que sentía que tenía que cerrar ese ciclo. Y esa semana, cuando yo tomé la decisión, tengo un acer en mi casa, un árbol que es un acer morado. Le salieron como unos mini brotecitos al acer. Y viste que la primavera es como que avanza muy rápido. Al fin de la semana, que yo lo había decidido, le dije al productor, che, quiero hablar. Me llama al día siguiente, bueno, sí, hablemos ahora. Le digo, como que todo fue muy rápido. Y al fin de esa semana, esos mini brotecitos ya eran las hojas del láser abiertas para todo lo que fue este año. Y para mí fue re fuerte. Para mí como que siempre va a ser un símbolo de que íbamos acompasados con la naturaleza. Esa decisión que de golpe floreció y que era un hecho. Así que bueno. Qué lindo. Está buenísimo. ¿En qué cambiaste de opinión a lo largo del tiempo? ¿Qué cosa pensabas para un lado y decís, no, en realidad va para el otro? Uy, qué difícil esta no la tenía programada. ¿En qué cambié de opinión? Bueno, en muchas cosas cambié de opinión. Creo que el otro día hay un cocinero vasco que se llama Andoni Aduriz, que es un cocinero poeta, es un genio total, y ponía una foto de cuando era más joven y ponía un montón de cosas y decía, ese ya no soy yo. Y también el otro día hablando de cómo en la cocina antes, por ahí en eso cambié de opinión, nunca me pareció bien, pero en la cocina todos creíamos que la única manera de llevar adelante una cocina era a través de como un régimen un poco militar y estricto y maltratador. Y era tan habitual que a todos nos parecía que, bueno, había que bancársela. Y ahora obviamente eso está cambiando y las cocinas son completamente diferentes. Y este cocinero contaba en una entrevista que él era súper maltratador y que cuando se enojaba porque las cosas no salían bien en la cocina, le pegaba una piña a la cámara frigorífica y que entonces toda la cámara frigorífica estaba dobladita con sus puños, porque él le pegaba una piña
Y después el restaurante se incendió. Y el tipo dijo algo que dice, no hay vestigios del monstruo que fui. Dijo, yo cambié, ahora me di cuenta que eso no es necesario en la cocina. Y me pareció muy lindo de cómo uno puede ir cambiando, ¿no? A través de la vida. Entonces creo que, no sé si yo cambié de opinión en eso, pero que a nivel, o sea, como que toda la gastronomía está cambiando de opinión en que el manejo de la cocina no es a través de esa cosa tan verticalista, sino que viene por otro lado. ¿Qué es lo que te asombra, que te sorprende? ¿Qué son esas cosas que ves y decís, wow? La naturaleza. La naturaleza para mí es ¿Tu como... jardín? Sí, mi jardín, fuente de asombro absoluta. Ver cómo, no sé, tengo una hija chiquita y yo me crié bastante conectada con la naturaleza porque a mi mamá le gustaba mucho y teníamos un jardín y siempre lo cuidó. Y teníamos una quinta con tomates, árboles de ciruela, o sea... Entonces, para mí siempre fue eso muy lindo y muy atractivo. Entonces, trato de criar a mi hija, si bien vivimos en una casa en Villa Urquiza con un jardín muy chiquitito, como que me atrae mucho mostrarle de dónde crecen las cosas. No quiero que mi hija crea que la naranja es algo que viene en una botella. Entonces, toda la plantita que puedo comprar comestible, la compro. Puse frutillas, tenemos romero, tenemos un montón de hierbas, plantamos calabazas y ver cómo sale la florcita y eso del centro después se convierte en una frutilla, mostrarle eso a ella y cómo pasa tan rápido, porque hay veces que pasa muy poquito tiempo hasta que se abrió del todo. Eso me asombra y no me cansa nunca. ¿En qué crees que no puedas probar? Esta es difícil. Esta es re difícil. Sí, hay algo quizás, ¿no? Sí. Que no pueda probar. Que mi papá está viendo todo lo que yo hago. Seguro que está. Vamos a algo más light. ¿Tenés alguna habilidad inútil? Sí. Mi habilidad inútil es que tengo mucha memoria para las canciones. ¿Te acordás canciones? Me acuerdo muchísimas canciones. Y a mí me parece normal y me parece que todo el mundo es igual, pero después me doy cuenta que no, porque, no sé, cuando trabajaba en Cocineros todos me miraban con cara de, ¿pero cómo sabes todas las canciones que suenan? Claro. Yo, no sé, me las aprendo. Me aprendo todo. Fui a un colegio vasco, aprendimos el himno en euskera y yo canto hasta el día de hoy el himno en euskera. Y todas las canciones que hay que alguna vez supe, y a veces las estoy cantando, canciones que cantaba a los 14 años y me sale, y yo no sé que las tengo en mi cabeza, pero las empiezo a cantar y canto todo. Y digo, ¿pero cómo puede ser que me acuerde de esto? Y es inútil porque después cosas importantes no me acuerdo, pero me acuerdo como de las canciones. Eso. Está genial. Yo envidio a la gente que tiene tanta memoria de la música, porque yo tengo muy mala memoria de la música y quizás escuché una canción hace poquito y no me acuerdo ni siquiera haberla escuchado, así que está buenísimo. ¿Cómo haces, Jimmy, cuando tenés o querés aprender algo nuevo? Imagínate que te enfrentás a el desafío de meterte en un nuevo mundo y ahora con tu cambio profesional de vida seguramente vas a exponerte a estas cosas. Sí. ¿Por dónde empezás? Yo soy muy de empezar por la lectura de eso, o sea, por leer, que a veces no es el mejor método. No sé, de hecho, en una época estaba haciendo una meditación zen y entonces yo iba a ese monje y le decía, acá en Belgrano lo hacía, digo, ¿no hay un libro para leer? Claro. Y viste que ellos son, no, hay que experimentarlo. Claro. Sí, el libro, le decía yo, no tiene un libro que yo pueda leer los conceptos básicos. Y entonces como que ahora estoy aprendiendo a que no es solo leer algo o aprenderlo, que vos lo decís mucho en tus cursos, intelectualmente. Claro. Yo como que tengo la tendencia a creer que si lo entiendo intelectualmente lo voy a saber hacer y que es todo lo contrario. No todo lo contrario, pero que es la experiencia es lo que más te enseña. Uh-huh. Entonces, bueno, eso de hacerlo, creo que, y exponerme a la mayor cantidad de estímulos con eso, o tratar de verlo en varios lugares. El año pasado empecé a estudiar japonés y entonces la profe era muy piola, entonces me decía, bueno, mira tal serie en Netflix,
Que era hablada en japonés. Que hablaban con subtítulos, pero es verdad que exponerte a eso, y después lo que hice, que estuvo bueno, era empecé a mirar todas las fotos del viaje a Japón y empecé a entender los carteles de las estaciones, porque había aprendido hiragana y katakana, que son los silabarios. Entonces, de golpe, resignificaba lo que veía. Entonces creo que asociarlo a cosas que te gusta, o buscar recetas de cocina en eso, o no sé, exponerme la mayor cantidad de tiempo a través de cosas que me gustan a eso. Está genial. Igual, ojo que cada persona tiene su forma de... No está mal que te guste leer y que te gusten los conceptos y la teoría también entenderlos. O sea, lo bueno es explorar distintas maneras y ver qué le sirve a cada uno, ¿no? En tu caso, no dejaría de leer el libro, aunque sea de meditación zen o lo que fuera, ¿no? Está buenísimo, está buenísimo. ¿Cuáles son los libros que más te impactaron? O las lecturas en general que a lo largo de la vida hicieron que seas quien sos hoy? Un montón, o sea, de literatura, muchos. En general, como que siempre tuve la manía de agarrar un autor y leer bastante de ese. Entonces, muchas mujeres. Clarice Lispector, me encanta, me gusta mucho, disfruté mucho su obra. Después, no sé, me gusta mucho, ahora voy a un hombre, pero que en una época me obsesioné con él, que es Alfredo Bryce Echenique, que es un peruano, que después hubo problemas porque lo acusaron de plagio, pero tenía problemas con la bebida por ahí al final. Plagió algo, pero era un gran autor. A mí me gustó mucho leer cosas de él. Y lo leí como en mis 20 y picos, y es como que hablaba de una vida muy bohemia en París y qué sé yo, y es como que eso me modificó bastante. Vila Mata, que es un autor catalán que también me gusta mucho. No sé, un montón de lecturas, pero también hay un libro que a mí me cambió, que no es literatura así, no es novela, que es un libro de Stanislao Bajraj, que se llama En Cambio. Y a mí ese libro, esta cosa yo exigente de no cometer errores, te ayuda a cambiar eso. Me hizo cambiar completamente la forma en la que encaraba las cosas, porque habla de lo de la mentalidad fija y mentalidad... De crecimiento. Esa. La diferencia entre la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Y para mí eso fue un antes y un después, porque yo era de la mentalidad fija, que era como, soy buena en esto, soy mala en esto, entonces no lo hago. Y de tener todo el tiempo la mentalidad de crecimiento, de decir, bueno, todo se puede aprender con práctica y con esto y lo otro. Y realmente es como que, de hecho, yo saqué un libro de cocina, sacamos varios con cocineros, pero saqué uno personal, y siempre dije que se lo tenía que mandar a él, porque yo lo terminé gracias a leer ese libro, porque yo estaba bastante trabada haciéndolo, y como que varios tips que aprendí de ese libro fueron como los que me dijeron, o sea, no, esto tengo que terminarlo y me tengo que relajar con la exigencia. Así que ese libro me cambió mucho. Qué bueno. Si te despertaran a las 3 de la mañana, te sacudieran así, dijeran, Jimmy, ¿de qué trabajas? De cocinera. Dirías? ¿Sos cocinera? Soy cocinera, sí. O sea, no sos comunicadora de la cocina, sos cocinera. El centro es eso. El centro es la cocina. O sea, después si me pongo detallista, me doy cuenta que lo que más disfruto de la cocina es comunicarlo, ser puente de la cocina hacia otras personas. Pero si me lo preguntás así dormida, cocinera. Cocinera. Esta es la más difícil de todas. Supongamos que viene un cataclismo. Sí, esa es. Un cataclismo que de un día para otro borra todo el conocimiento y la sabiduría acumulada de la humanidad, y vos tenés la oportunidad o quizás la responsabilidad de escribir una frase cortita, pocas palabras, que condensen, que resuman lo que para vos es importante preservar para las próximas generaciones y que quede después de este cataclismo tan feo. ¿Qué escribirías? Es dificilísima esa. Puede ser algo general o puede ser algo de tu área específica. Diría algo, o sea, como que tiene que ver con, no sé, después quién viene, cómo viene, pero cocina en plantas. Como que cocina diría en plantas, algo... Cocina en plantas. Me encanta, 2 palabras. Yo dije una frase, fuiste muy sintética. Cocina en plantas. Y pensá que cuando, bueno, se fue desarrollando la humanidad, al principio no sabían qué hacer con los granos, con los tubérculos, que son venenosos si no los cocinás.
como que había un montón de cosas que si no las cocinaban no las podían comer, entonces se reducía mucho el espectro. Eso no sabía, los tubérculos son venenosos. La papa Sí, es es tóxica si la comes cruda y Mirá, hay que no cocinarla. sabía. Claro. Y lo mismo los granos, como que ellos, bueno, cuando empezó la agricultura, que empezaron a tener su producción y después tenían que cocinar eso. No se perdían un montón de nutrientes si no sabían cocinar. O sea, y ahí agrandaron el espectro de lo comestible. Entonces, bueno, cocina en plantas. Está buenísimo, cocina, me encantó, cocina en plantas. ¿Cuál es tu anécdota? La encontré. Tiene que ver con un robo y una receta de medialunas. Ya me enganchaste. Acá estoy. Cuando yo era chica, más o menos 10, 11 años, no existía Google. Entonces, mi YouTube era, yo veía los programas de cocina y en una videocasetera grababa en VHS las recetas que me gustaban. Entonces miraba el programa de Maru Botana y Maru Botana decía, voy a hacer el alfajorcito de maicena. Yo ponía rec, grababa toda la receta para cuando la quisiera hacer, porque no me alcanzaba con anotarla porque ver es muy importante. Entonces yo tenía como mi lista de reproducción de YouTube de recetas era un VHS donde tenía todas las recetas juntas que me gustaban. Y un día entran a robar a mi casa, yo no estaba en el colegio, a la mañana, en principios de los 90, yo soy de Monte Grande, en los 90 Monte Grande empezó a ponerse más inseguro, hasta el día de hoy. Y entran a robar a mi casa, se roban la videocasetera con el cassette adentro de la receta de medialunas. Entonces yo vuelvo de la escuela y mi mamá me cuenta la mala noticia, bueno, te van a robar a casa, robaron esto, lo otro, lo otro. Y yo, ¿con el cassette de Marcelo Vallejo la receta de medialunas? Sí, llanto. No, pero yo quería hacer la receta y ahora no tengo receta de medialunas. En esa época no había recetas de medialunas en los libros porque es bastante complicado hacer el hojaldre y aparte yo tenía que verlo. Bueno, mi mamá me ve tan desesperada que llama a Utilísima para explicar la situación, para decir, no había página web, nada. Miren, me entraron a robar, mi hija está muy desahuciada porque no tiene la receta de medialunas. Un día, martes 5 de la tarde, suena el teléfono, Marcelo Vallejo en persona, que me llama para explicarme la receta de medialunas. No me lo voy a olvidar más. Tuve la oportunidad de conocerlo de grande y de decirle, vos me llamaste a mi casa. Yo tenía 10 años. Imagínate, para una nena de 10 años. El impacto que tuvo. El tipo de la tele. Hola, Ximena, soy Marcelo Vallejo. Te llamo para explicar. Y me explicó un amor. Una receta complicadísima de explicar por teléfono. Qué groso, qué groso. Sí, así que bueno, para mí eso fue inolvidable. ¿Cómo empezó tu pasión por todo esto? ¿Dónde, si vas para atrás, encontrás las raíces de dónde empezaste a apasionarte por la cocina? Yo creo que empezó de chiquita. En mi casa mi mamá cocinaba mucho, con mucho placer. A mi mamá le gustaba mucho cocinar, pero cocinaba para la casa, no trabajaba de eso. Y a mí me fascinaba verla trabajar con las manos, hacer pasta frola. Mi mamá hacía pasta frola todos los fines de semana, verla cómo hacía las tiritas, la masa, probar la masa cruda, el sabor que tenía, los granulitos del azúcar que te hacen crunch. Todo eso me gustaba mucho y entonces le empecé a pedir si podía dejarme hacer las tiras a mí, si un día podía hacer la masa yo. Como que, por un lado eso. Y por otro lado, lo de la tele. Y somos una generación, o sea, mi generación, yo tengo 37, la mayoría de las cocineras de mi época, o sea, de mi misma edad que conozco, empezaron con esto de Utilísima y fascinadas con los programas de cocina desde muy chiquititas. Somos una generación de, por ahí hombres también, pero siempre lo hablo más con mujeres, que teníamos ese mismo fanatismo de ver en la tele. Hablando del impacto de la televisión, ¿no? Sí. Sí. A veces recién lo reconoces años después cuando miras para atrás. Sí, fue muy importante para muchas eso, sí. ¿Cómo hacemos con otros cuando queremos ayudar a otros a desarrollar pasión? La pregunta esta tiene un trasfondo que es, una vez que uno encuentra algo que lo apasiona y lo desarrolla, lo cultiva a lo largo de la vida, todo lo demás llega. O sea, uno termina aprendiendo, encuentra cuál es la manera mejor para él o para ella de aprender, encuentra oportunidades hasta de sustento económico, etcétera. Pero no es fácil encontrar esas pasiones. Podemos ayudar a otros, sobre todo a los más chicos, pero quizás a lo largo de toda la vida, a encontrar cosas que apasionen y acompañan. Creo
Creo que ahí para acompañar es muy importante sacarse las ideas previas, ¿no? Encarar eso sin ideas previas. Pienso más en los chicos que por ahí uno, sin quererlo, quiere que hagan más una cosa que otra. No sé, hay veces que, o sea, yo creo que es prestando mucha atención a lo que a cada niño le gusta y tratando de acercarle herramientas para que pueda desarrollar eso. Pero yo tengo una experiencia con lo de la pasión, que es que yo tengo un hermano que es un genio, muy apasionado por lo que hacía, al que como que le obligaban a estudiar una cosa y él tuvo que resistirse con tanta fuerza que no quería estudiar eso, porque mis papás no habían ido a la universidad, entonces querían que su hijo fuera, querían que estudie ingeniería. Y mi hermano es súper creativo. Entonces, ¿qué le gustaba hacer a él? ¿Qué era? Música. Okay. Él quería dedicarse a la música. Y él es 13 años más grande que yo, entonces tuvo que pelear con tanta fuerza por lo que quería, que su pasión era muy fuerte. Y cuando yo llegué, o sea, 13 años después, a mí me dijeron, haz lo que quieras. Claro, Y para mí fue un peso muy grande el hacer lo que quieras, porque como no me tenía que pelear contra nada, yo no sabía si había algo que me gustara tanto, que quisiera hacer toda la vida. Y no me daba cuenta que lo tenía delante de mis ojos, que a mí me encantaba cocinar, pero yo esperaba que sea más fuerte la pasión, como que no me daba cuenta que no era por ahí algo tan mental de que, mi pasión es esta, sino que era lo que disfrutás hacer, o sea, darle bola a eso que disfrutás pasar un sábado a la tarde haciendo. O sea, si entiendo bien, Jimmy, en el caso de tu hermano, él se dio cuenta que era fuerte esa pasión porque tuvo que pelearse contra el otro mandato. Sí. En tu caso, como no tenías ese otro mandato, vos tenías la pasión, pero no la reconocías como tal. No había un contraste respecto a otras cosas que no te gustaban, quizás. Sí, está muy bien explicado así. Creo que me pasó eso y a veces veo adolescentes o gente que no sabe bien qué hacer y yo digo, claro, a veces el no tener que pelear tanto no te hace reconocer cosas simples que te gustan. Porque para mí era una cosa muy simple lo que me gustaba. Me gustaba hacer tortas. Claro. Y por ahí no reconocía que eso tenía la potencia que tiene. Y hoy cuando hablo de cocina y realmente disfruto tanto que me doy cuenta que es mi pasión, pero yo la busqué por años creyendo que no la tenía. Me angustiaba mucho eso en los primeros 20, que yo decía, no tengo una pasión, ¿qué es lo que me apasiona? Pero bueno, creo que es tratar de estar atentos con los niños a qué es lo que disfrutan hacer, aunque parezca simple y aunque parezca que no los va a conducir a nada, pero estar muy atentos a eso y dejarlos hacer y potenciarles eso que les gusta. Yo lo estoy descubriendo con una nena de 3 años que trato de estar muy atenta a eso y de exponerla a esas cosas que veo que disfruta más. Bueno, trato de exponerla más a eso y ver si a ella le gusta. Claro, está buenísimo. Pero bueno. Está genial. Jimmy, me encantó. Creo que tenemos que celebrar ahora haber finalmente podido sentarnos acá. ¿Vamos a comer? Muchas gracias. Vamos a comer. Vamos a comer, sí, dale. Te invito a almorzar a algún lugar y vamos a comer comida rica y a explorar algún sabor nuevo que no hayamos probado, bueno, que yo no haya probado antes. Seguramente vos. Bueno, ojalá encontremos algo así. Bueno, gracias. Muchas gracias, Jerry. Gracias.